Gracias al cielo, gracias a Dios por sus grandes misericordias. Y también porque nos permite llegar a mitad de semana en paz y en tranquilidad y poder estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Te invito, querido amigo, amada audiencia que en esta noche nos ven, para que pidamos en nuestra mente al cielo que nos dé su gracia, nos dé su espíritu, para que este tema pueda quedar grabado en nuestras mentes y puedan ser llevado al terreno de la práctica. La necesidad del mundo. Vemos un mundo en caos, vemos un mundo en problemas. Dificultades hay por doquier, enfermedad, muerte y hambre, nación contra nación y pueblos contra pueblos. Así dice la profecía de Mateo capítulo 24, y hoy estamos viviendo en su cumplimiento. Anteriormente, para nuestros padres y aún para nuestros abuelos eran profecías, pero hoy para nosotros es el presente. Y no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús, nuestro Creador, nuestro Dios soberano y nuestro Salvador, habló con sus discípulos y dio las señales justo antes de su venida. Y estas señales se han ido cumpliendo una a una al pie de la letra. Es maravilloso saber que Cristo está a las puertas, porque sabemos que Dios pronto vendrá a esta tierra para llevarnos a las mansiones eternas. Es una voz de esperanza y es una voz que nos debe siempre motivar para querer continuar en esta vida en lo que es la lucha cristiana. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, compartió aproximadamente 3 años y medio con ellos. Sus enseñanzas, los milagros que el Señor hacía, eran de vital importancia en el ministerio que ellos iban a iniciar. Ellos se encontraban en un lugar muy interesante. Aquel lugar, el aposento alto, esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el cual Dios, el Señor Jesús, les había prometido el don del Espíritu Santo. En Hechos el capítulo 2, el versículo 1 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Fue maravilloso este evento. La iglesia primitiva había llegado a la unidad. Todos habían limpiado asperezas. En la medida que nos acerquemos a Cristo, cualquier diferencia que haya entre nosotros va a desaparecer, porque la gracia de Cristo es lo que hace que el orgullo, la envidia, los celos, las rencillas y el falso testimonio sea dejado a un lado, y el amor de Cristo sea el que mora en nuestros corazones. Y este amor es tan grande que es imposible que lo podamos acallar. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vamos a reflejar este amor que no tiene límite. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 7 nos dice: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi querido amigo, no existe pecado que Dios no pueda perdonar. No existe ningún punto al cual el ser humano pueda llegar que no pueda ser rescatado por Jesús. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos las maravillas que Dios creó en 6 días y el séptimo lo descansó. Y queda claro que todo fue creado en una gran hermosura. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 29, el versículo 28, nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo 29 de Génesis 1 nos dice: dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva su fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Versículo 31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios nos creó en ese estado, en un estado de perfección. La felicidad se podía contemplar en el rostro de Adán y Eva. Eran felices en el Edén. La compañía de los ángeles estaban con ellos y estaban en constante comunión con su Creador. La divinidad venía a visitarlos y vemos cómo Dios estaba en medio de ellos y ellos se gozaban en este lugar. Dios sabía qué era lo que el hombre necesitaba para ser feliz. Hoy día la sociedad, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice?
que el hombre es feliz si tiene dinero, que el hombre es feliz si logra grandes proyectos terrenales, el hombre es feliz si se casa, el hombre es feliz si tiene todo a la mano. Pero sucede que esto no es la felicidad. Hace parte de la felicidad, pero no es la felicidad. La felicidad es la obediencia, cuando el ser humano la hace de una manera armoniosa a la voluntad de Dios. La felicidad del ser humano solamente la alcanza cuando está en paz con su Creador. Adán y Eva, cuando estuvieron en el Edén y fueron fieles al Señor, fueron fieles a los mandatos y a los preceptos, siempre la felicidad estuvo con ellos. Pero el momento en el cual ellos comieron del fruto, en el cual se les había prohibido, Dios creó gran variedad de árboles, frutos deliciosos, hermosos a la vista y deliciosos al paladar. De ninguno de estos se les negó poder tener acceso. Pero Dios, en su sabiduría, creó un árbol en medio de todos, el árbol del bien y del mal. Esto lo encontramos en Génesis, capítulo 2, el versículo 9. Dios, el Señor, había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos esos árboles, Adán podía comer, pero el Señor, ¿qué sucedió? Versículo 16. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo el árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Hubo una sentencia y hubo una orden clara. Siempre y cuando Adán y Eva fueran fieles a Dios y se mantuvieran en obediencia a las leyes divinas, el ser humano sería feliz, gozaría de salud, sería eterno. El ser humano no fue creado para morir, para conocer la muerte, para estar rodeado de tristeza y de enfermedad. Dios en su sabiduría le estableció una hermosa ley. De cualquier fruto podían comer, menos del fruto del bien y del mal. Siempre y cuando Adán obedeció a esto, fue feliz. Pero el momento en el cual la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, engañó a Eva, y Adán comió por decisión propia, ese manto que los cubría a ellos desapareció, el manto de la santidad. Se vieron desnudos, se vieron avergonzados. Fueron y agarraron hojas de higuera y las cosieron y se hicieron delantales. Estas hojas representan la justicia propia. Es cuando nos presentamos ante Dios con nuestras propias obras, queriendo obtener la salvación por querer obedecer a algunos requerimientos o por hacer ciertas obras que pueden ser buenas, pero la salvación solamente se halla en la medida que permitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos lleve al arrepentimiento, nos lleve un arrepentimiento genuino, y de esta manera poder asirnos del trono de la gracia y poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal e individual. En la medida que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, es que la salvación está garantizada para el ser humano. Cuando leemos San Juan, el capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nuestro Padre Celestial, su único Hijo Jesús, estuvo dispuesto a entregarlo para morir en la cruz del Calvario. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se ofreció por voluntad propia. Era tanto el amor por la humanidad, por los seres creados, que puso su vida por nosotros. Aún si hubiera sido por una sola alma, Cristo estaba dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Maravilloso rescate, el que el cielo estuvo dispuesto a hacer por el hombre. No solamente por Adán y por Eva, que habían pecado, sino por ti y por mí, por todos nuestros queridos familiares, por nuestros vecinos y por toda la humanidad. Todos tenemos acceso al perdón por medio de Cristo Jesús. Cristo es la respuesta a nuestras oraciones. Cristo es la llave con la cual todos los tesoros que hay en el cielo pueden ser reales en nuestra vida. Cristo Jesús es la fuente de la felicidad del ser humano. En la medida que comprendamos esto, que tengamos un completo discernimiento, que la felicidad no está en nada de lo material, en nada de lo que el hombre puede hacer, sino la felicidad está en la medida que Cristo mora en nuestra vida, nuestra existencia toma sentido. Hay muchos jóvenes en la actualidad que no saben por qué viven en esta tierra. No han encontrado un propósito en sus vidas. Puede ser que en la cuestión económica estén muy bien organizados, aún en su hogar. Puede ser que tengan un buen trabajo, tengan una carrera, tenga todo lo que un hombre pueda desear en esta tierra, pero no son felices. ¿Por qué? Porque primeramente buscaron lo secundario. En San Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas, y lo demás llegará por añadidura. Es maravilloso.
En la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, que moldee nuestro carácter a la semejanza del Hijo de Dios, Cristo Jesús, el ser humano, todo le es posible. Puede tener acceso a muchísimas bendiciones. Pero cuando nosotros buscamos primeramente lo terrenal, lo material, nos olvidamos de Dios, no le buscamos en oración, no sentimos necesidad de pedir perdón por nuestros pecados, estamos cometiendo el pecado sin perdón. Y esto leemos en Mateo el capítulo 12, el versículo 31 y el versículo 32. Y nos dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No existe ningún pecado, como decía al comienzo, que no pueda ser perdonado por Dios. Querido amigo, puede ser que en algún momento de nuestras vidas nos hemos alejado del camino y hemos estado lejos de Dios, pero aún Dios tiene misericordia de nosotros y hasta este momento nos ha sostenido con su amor y su misericordia. No hay pecado tan grande ni criminal tan grande sobre esta tierra que haya cometido el peor pecado que nos podamos imaginar, que no tenga perdón ni tenga redención. Todo pecado puede ser perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mis queridos amigos, este es el único pecado que no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Todos podemos estar en nuestros hogares. ¿Será que lo he cometido? ¿Será que en este momento me encuentro en este pecado imperdonable? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Se encuentra a la diestra de nuestro Padre Celestial. Es nuestro abogado, es nuestro guía. Es quien escucha nuestras oraciones y las presenta ante el Padre, combinada con su sangre preciosa. Y por medio del Espíritu Santo, Jesús es asequible en nuestros corazones. El Espíritu Santo lo hace todo en nuestro favor. Cuando nosotros leemos en el Camino a Cristo, la página 9 nos dice, la misma inteligencia divina que trabaja en la naturaleza es la que habla al corazón de los hombres, creando en ellos un deseo indescriptible por algo que no poseen. Las cosas mundanales no pueden satisfacer sus deseos. El Espíritu de Dios los insta a buscar lo único capaz de darles la paz y descanso, la gracia de Dios, el gozo de la santidad, mediante influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador trabaja constantemente para atraer la mente de los hombres para que en lugar de los placeres vanos del pecado, reciban las infinitas bendiciones que Él puede brindarles. A todas estas almas que sin éxito alguno tratan de beber de las cisternas rotas de este mundo, se les dirige el mensaje divino: el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente el agua de la vida. Es maravilloso. El cielo lo hizo todo por nosotros, queridos amigos. Jesús se entregó para morir en la cruz del Calvario. Nos ofrece el perdón, pero ¿qué es lo único que puede hacer el ser humano? No negarse a la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se encarga de instarnos al arrepentimiento. Es el que nos muestra nuestro estado pecaminoso en el cual estamos. Es el que nos insta cada mañana a levantarnos y a orar. Cuando nosotros nos encontramos en una situación en la cual nos queremos alejar de Dios, nos queremos alejar y no buscar de Él, es porque el Espíritu Santo poco a poco se ha ido alejando de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué significa el pecado del Espíritu Santo? El pecado imperdonable no consiste en cometer una clase de pecado puntual, sino el rechazo constante a las llamadas que hace el Espíritu Santo para que nos arrepintamos y cambiemos de conducta. Puede también ocurrir que no lleguemos nunca a hacer la decisión de obedecer con la voluntad de Dios. En nuestra vida siempre debemos tomar decisiones. Tomar una decisión puede cambiar todo. Cuando el joven está en la etapa de terminando el colegio, tiene una decisión: querer estudiar o dedicarse a cualquier otra labor. Y según la decisión que tome van a ser los resultados. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, tuvo que tomar una decisión determinante. En las últimas horas, antes de ser entregado para ser crucificado, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús oró. Y dice que fue tanta la agonía en su humanidad que de su cara brotó gotas de sangre. Su sudor iba combinado con sangre. Era una angustia terrible por la cual el Salvador tuvo que pasar. Tenía que tomar una decisión: morir por el ser humano
por el ser culpable. El ser humano, el mismo que se iba a encargar de llevarlo a la cruz del Calvario. O podía desistir y decir, no voy a hacer este sacrificio. Y nuevamente ascender a los cielos y sentarse al lado del trono de su Padre Celestial. Pero el Señor Jesús sabía que la única manera para que el ser humano fuera redimido del pecado y tuviera una oportunidad de perdón era que Él muriera en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, en ese momento la copa tembló en su mano, pero su humanidad, aún sus propios deseos fueron puestos en armonía con la voluntad de su Padre Celestial. Y el Señor Jesús oró, mas Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El Señor Jesús tomó una decisión y, querido amigo, muchas veces el Espíritu Santo habla a nuestras mentes y a nuestras conciencias. Nos muestra que estamos mal, que necesitamos de su amor y de su misericordia, que necesitamos la necesidad de un Salvador, pero queremos acallar esa conciencia. Muchas veces una voz interna nos dice que nuestra vida debe tener un rumbo diferente, que si continuamos en los mismos caminos, dando los mismos pasos, la muerte va a ser el fin y el sendero de nuestra vida. Pero es más fácil ir construyendo un muro, ir poniendo ladrillo a ladrillo y no permitir que la voz del Espíritu Santo hable en nuestras conciencias. Este es el único pecado que no tiene perdón. El negarnos a ceder a la voz del arrepentimiento. Por eso podemos llevar muchos años en la iglesia, aún podemos estar bautizados, aún podemos ser miembros de diferentes denominaciones, aún podemos leer la Biblia, realizar buenas obras, pero si verdaderamente el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no está conmoviendo nuestro corazón, de nada sirve ningún cambio externo. Solamente en la medida que Dios mora en nuestras vidas es cuando el verdadero arrepentimiento llega al corazón. David, un hombre que llegó a ser llamado conforme al corazón de Dios, cometió un grande pecado. Mandó a matar a uno de sus mejores soldados, a Urías el Eteo. Además, cometió adulterio, cometió homicidio. Pero vemos que el Señor en su misericordia llamó a su conciencia y envió el profeta Natán. Y le dijo todo el pecado que había cometido. David se enfureció y se levantó del trono y dijo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 tantos lo que ha cometido. Natán, mirándolo a los ojos fijamente, le dijo, oh rey, tú eres ese hombre. Tú mereces morir. Por eso Salmo 51 quedó registrado esta oración en el cual David elevó su corazón al cielo de una manera sincera y Dios le perdonó. David, si se hubiera negado a la voz de Natán, era el rey, podía dar la orden que este profeta fuera muerto. Pero David accedió a la voz del Espíritu Santo. Su corazón fue conmovido y por esto tuvo el perdón, en la medida que permitió que el Espíritu Santo lo llevara al arrepentimiento. Pero también hay un caso triste, el caso de Judas. Judas estuvo con el Maestro durante 3 años y medio compartiendo. Vio los milagros del Señor Jesús. A todo momento, el lugar donde el Señor Jesús iba con él. Vio el amor impresionable que Jesús ofrecía a las personas que estaban en tristeza y en dolor. Vio los milagros, cada lágrima que el Señor Jesús derramó sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, que apedreas y matas a quienes sean enviados. ¿Cuántas veces quise cuidarte como una gallina cuida sus polluelos y no quisiste? Judas podía comprender cómo la labor de Cristo Jesús, que había venido a esta tierra, no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Un reino que no se compone de riquezas y dinero en esta tierra, sino era un reino que trasciende más allá, querernos llevar a nuestro estado original, al estado de la santidad. Pero este amor que estuvo siempre a su alrededor, Judas no lo pudo comprender. Cometió el único pecado que no tiene perdón. Cerró su corazón a la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostraba que debía cambiar, que en su conducta estaba mal. Estaba siendo deshonesto con el Maestro. Lo único que quería en su corazón era ambición, quería poder terrenal, quería que Jesús tomara un poder político, que quitara el yugo romano y se nombrara gobernador y emperador de Israel. Pero el Señor Jesús fue claro cuando le dijo a Judas, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El reino de Dios es un reino espiritual. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y todos aquellos que le quieran servir, debemos tener nuestra mente siempre en las mansiones eternas. Aquellas mansiones, aquellas hermosas casas que Dios fue a hacer en el cielo. Una casa para todos. Hay amplio espacio y lugar para todos. Todos tenemos oportunidad de perdón. Pero Judas tomó una mala decisión. Vendió al Hijo de Dios. Vendió sangre inocente al Creador del universo, al Creador de la tierra, por estas monedas de plata.
un precio que era el precio de un esclavo. Cuando comprendió su pecado, cuando su conciencia la atormentó, era demasiado tarde, había entregado sangre inocente. Trató de remediar su pecado, llevó las monedas ante el sumo sacerdote y las botó ante él y dijo, no, he cometido un gran error, he cometido un gran pecado, no merezco esto que he cometido, pido perdón. Pero era un perdón espontáneo, no era un perdón que verdaderamente venía de su corazón, sino al ver las circunstancias, que Jesús iba siendo llevado hacia la muerte y no estaba ofreciendo ninguna oposición, Judas comprendió que había cometido un grande error. Pero su arrepentimiento no fue genuino, solamente las circunstancias era lo que lo atemorizaban. ¿Cuántas veces nosotros pedimos perdón de alguna acción mala? Pero no es porque verdaderamente sintamos esta necesidad del Salvador, sino porque no queremos correr con las consecuencias de ello. Otro ejemplo es Faraón. Faraón, en medio de su incredulidad, empezaron a caer plagas sobre Egipto, y ante cada plaga le decía a Moisés y Aarón, ven y ore a vuestro Dios para que quiten esta plaga, y yo dejaré ir a Israel. Y cuando la plaga era retirada de Egipto, este hombre se volvía a endurecer su corazón. Estaba cometiendo el único pecado que no tiene perdón. Estaba cerrando su corazón a la influencia del Espíritu Santo. La voz de la conciencia, la voz del amor que le decía al faraón que debía cambiar, que estaba en lo malo, que comprendiera que era el poder de Dios, que estaba luchando directamente contra un ser que no tiene límite en poder, que es nuestro amado Creador. Pero fue mayor el orgullo del faraón. Endureció tanto su corazón que a su propio hijo vio morir en sus brazos. ¿Cuántas veces nuestro corazón lo cerramos a la voz de la conciencia? Dios manda a diferentes personas, aún familiares, por medio de las Sagradas Escrituras, nos da mensajes claros y certeros, que en la medida que nosotros no nos alejemos de nuestros pecados, que no buscamos al Señor de arrepentimiento con oración y ayuno, nuestra vida no va a tener un cambio. Cristo está a las puertas, las señales están cumpliendo. Y Dios permite todo esto para que su pueblo despierte. Estamos en las últimas horas en el reloj del cielo. La pregunta es, mi querido hermano, ¿será que seguiremos cerrando nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo? ¿Será que continuaremos en los mismos caminos, en nuestra misma vida, en un estado de reposo, en un estado de quietud, no queriendo buscar el cambio en nuestras vidas por medio de la ayuda del Señor? Hoy es el momento de tomar esta decisión. Hoy es la noche de entregar nuestras vidas al Salvador. El mañana no nos pertenece. Puede ser que esta noche nos acostemos en paz y en tranquilidad, pero no amanezcamos. Muchas personas salen a sus trabajos, muchas personas salen a sus estudios, pero no regresan al hogar. Nadie tiene un testamento en el cual diga cuántos años iremos a vivir. Solamente sabemos que nos pertenece el presente, nos pertenece el ahora. Pero Jesús nos quiere dar salvación. Jesús quiere tomar nuestro corazón maltratado por el pecado y darnos un nuevo corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, poner su espíritu en medio de nosotros y llevarnos a la obediencia perfecta. Judas, al igual que Faraón, tomaron malas decisiones en su vida. Judas terminó su vida en una horca. No se arrepintió por su pecado, no hubo un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo, que tantas veces había hablado al corazón de Judas y le había mostrado su pecado para que hubiera un cambio en su vida, siempre fue despreciado. Nunca se valoró este llamado. Así podemos ver a Félix y a Porcio Festo y al rey Agripa. Este rey que estuvo en una conferencia que cualquiera de nosotros desearíamos estar en esa conferencia. Esto lo encontramos en Hechos, el capítulo 26, versículo 24 y 28. El apóstol Pablo había sido llevado preso. Estaba en Cesarea y este rey Agripa llegó ante Porcio Festo. Festo le comentó que tenía un preso diferente, porque aunque decían que había cometido grandes crímenes, no había nada que verdaderamente mereciera ser castigado ni aún estar en ese estado de estar preso. Pero que este preso, Pablo había apelado a César y debía ser llevado para ser juzgado en el tribunal de Roma ante Nerón. Entonces Porcio Festo le dijo a Agripa que lo escuchara en una audiencia para que él le ayudara a mirar qué escribir en esa carta que debían de enviar a César. Todos se reunieron en una sala. Había muchos reunidos, muchas personas importantes del ejército, los altos mandos. También había judíos, aquellos que venían a acusar al apóstol Pablo falsamente. Salieron y se sentaron el rey Agripa y Porcio Festo, con todos los grandes mandos. Dice que la pompa y el orgullo se veía en medio de ellos. El apóstol Pablo
estaba humildemente ante ellos sentado, puesto en medio de ellos con cadenas, tanto en sus manos como en sus pies, como un reo más. Se le dio la oportunidad de hablar a Pablo. Pablo expuso su conversión, expuso toda su vida, cómo anteriormente había sido un perseguidor encarnizado del pueblo de Dios, pero que yendo de camino, Dios se le presentó. Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo comprendió el mensaje y su conciencia, comprendió que debía cambiar su vida. Y Dios permitió el cambio en su carácter. Llegó a ser un hombre apacible, un hombre manso, un representante de Cristo aquí en la tierra. Ante esto, toda la audiencia estaba en silencio escuchando la predicación de Pablo. Cuando Porcio Festo de pronto interrumpió y dijo: Pablo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Y qué dijo Pablo? No, estimado, excelentísimo Festo. Aún el rey Agripa sabe que todo lo que estoy diciendo es verdad, porque nada de esto se ha hecho en lo oculto. Y Pablo se acercó a Agripa y le dijo mirándole a los ojos: Oh rey Agripa, yo sé que crees a los profetas. Agripa en ese momento, sus piernas temblaron. La mirada de Pablo hizo una lectura retrospectiva en toda su vida. Un hombre que estaba lleno de crímenes, lleno de homicidios y de cosas que ni aun la pluma las registra. Era el momento en el cual la voz de la conciencia estaba hablando en su mente. Pero las respuestas de Agripa, ¿cuáles fueron? Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Tristemente la decisión que tomó este rey. El Espíritu Santo estaba hablando a su conciencia por medio de Pablo. Le estaba mostrando su situación pecaminosa. Había oportunidad de perdón, tiempo de gracia para que se arrepintiera, para que corrigiera su vida de pecado, de derroche y de desenfreno. Una vida entregada completamente al placer y a los vicios. Esa era la vida de este hombre, Agripa. Pero cuando Pablo, el apóstol, le hizo el llamado a su conciencia, fue más fácil ocultar aquella voz que le decía que era pecador, acallar lo más íntimo de su alma y seguir con la vida que continuaba. Para Agripa era mucho aceptar ante todas las personas que quería ser cristiano. El orgullo estaba ante todo. ¿Cuántas veces el orgullo en nuestra vida ha hecho mella? Y es más fácil seguir en el pecado que tomar la cruz de Cristo, que tomar el yugo del Salvador. Porque dice el Señor Jesús: todos aquellos que estéis cargados y cansados, venid a mí que os daré descanso. Y llevad mi yugo, que mi carga es suave y ligera. ¿Qué significa llevar el yugo de Cristo? Negarnos a nosotros mismos, pedir perdón por nuestros pecados y ir humildemente ante la cruz y decir: Señor, perdona mis pecados, porque soy pecador y merezco la muerte, pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Es maravilloso saber que en este momento hay tiempo de gracia. Querido amigo, si en esta noche estás viendo este maravilloso culto, es porque todavía el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Si deseas abrir las Sagradas Escrituras, si deseas orar, es porque la obra de Dios todavía está siendo una realidad en nuestras vidas. Hay tiempo de perdón. Sintamos temor, sintamos miedo cuando ya no querramos saber nada de Dios. Cuando nos levantemos y nos dé lo mismo presentarnos ante el Señor en oración o continuar nuestra vida normal en los quehaceres de esta vida. Pero si nuestra conciencia es alarmada a un cambio, a querer dejar nuestra vida anterior y querer cambiar en la sangre de Cristo, es porque hay oportunidad de perdón. Cuando nosotros leemos en 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, hay un maravilloso llamado y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta noche Dios quiere ofrecernos el perdón. No hay pecado que hayamos cometido que no pueda ser perdonado. No cerremos la conciencia, nuestro corazón al llamado que nos lleva a arrepentirnos. Si sentimos ese deseo, lo invito, mi querido amigo, en tu casa, para que cerramos los ojos y de esta manera oremos al Señor. Le pidamos que tenga misericordia en nuestras vidas, que en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad, su protección no sea parte de nuestro hogar, de nuestros seres queridos, que aún de nuestros trabajos Dios sea quien los guíe. No desconfiemos de su amor y de su misericordia, que por muy malos que seamos, por muy corrompidos, la sangre de Cristo es más que suficiente para liberarnos del pecado, liberarnos de esta esclavitud que nos tiene aferrados aquí en esta tierra. Y siempre tengamos en mente Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 11.
Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Grande es el amor de Dios. Dios nos ayude en esta noche para tomar decisiones firmes. Que la gracia del cielo y la paz conmuevan nuestras conciencias. Y si sentimos ese anhelo de entregarnos al Señor, no negarnos. No nos suceda lo de Faraón ni lo de Judas, sino antes, como el apóstol Pablo, podamos decir, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios nos bendiga en esta noche. Amén.